Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy tenemos un compartir de una serie que hemos venido haciendo con el pastor Luis Polo, un pastor de la Iglesia Unicitaria Pentecostal. El pastor se va a presentar sobre el tema de la Trinidad y la unicidad a manera de diálogo, a manera de una disertación bíblica y teológica. Y hoy tenemos una cuarta parte que es como con el cual vamos a cerrar este ciclo, que es ese mismo tema de acuerdo a la historia de la iglesia primitiva. Bendiciones a todas las personas que en este momento se están conectando en esta plataforma Teólogo Guido Rojas. Este video también se va a transmitir en las plataformas sociales del pastor Luis Polo, al cual damos la bienvenida. Un afectuoso saludo en el nombre de Cristo Jesús desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Adelante, pastor Luis Polo. Muchas gracias, Guido, muchas gracias. Quiero saludarte de manera especial. Gracias por la invitación que me haces de poder estar aquí en tu canal. Quiero también saludar a toda tu audiencia, a todos el mundo católico que te sigue, y también quiero saludar a todos los hermanos del mundo unicitario que puedan estar aquí acompañándonos. Y también quiero saludar a todos los amigos que nos honran con su audiencia en estos momentos. Así que, Guido, estoy muy contento y agradecido con Dios por esta hermosa oportunidad que nos concede una vez más de compartir la palabra del Señor. Pastor, usted en la presentación iba, yo siempre lo he dicho, no tengo ningún problema, me parece muy interesante, pastor, de que usted con sus conocimientos, lo que usted ha estudiado, su doctrina, ha publicado un libro. Yo siempre le he dado pues ese crédito porque se trata de esto, eso es solamente a manera de cultura religiosa. No sé, pastor, si usted quería hacer una breve presentación del libro, lo quería mostrar, porque hay gente que pronto pueda estar interesada en adquirirlo. Usted tiene ese espacio también, pastor, antes de hacer la disertación, para que también nos hable un poco sobre el tema. Gracias, Guido, muy amable de tu parte. Quiero promocionar en mi libro, se llama La unicidad de Dios, así lo muestro acá. La unicidad de Dios contra todo argumento. Es un libro bastante amplio, tiene 435 páginas. Y es un libro donde yo explico lo que nosotros creemos o lo que entendemos con relación a la identidad de Dios y su manifestación de Dios en carne. Este libro está físicamente, pero también está digitalmente y se encuentra en la plataforma de Hotmart. Ahí estamos, ahí hemos exhibido el libro. En la descripción de este video voy a dejar el enlace donde todas las personas que quieran adquirirlo, comprarlo digitalmente, usted solamente puede ingresar al enlace y comprar el libro. Espero que este libro sea de bendición para cada uno de ustedes y te doy gracias, Guido, por este espacio de promocionar este libro. Yo sé que hay muchos hermanos, tanto en Colombia como fuera de Colombia, que ya lo han adquirido, pero hay muchos hermanos que se dificulta que puedan obtenerlo por causa del envío internacional, que es muy costoso. Por lo tanto, estamos ofreciéndolo de manera digital y usted puede comprarlo en la plataforma de Hotmart, y el enlace de esa plataforma lo dejaré en la descripción de este video. Gracias, Guido. Pastor, usted me comentaba antes de entrar de que esa gran disertación que usted nos hace, toda la cantidad también de citas bíblicas que usted nos ha mostrado, nos ha dicho que en esto que hemos hecho, porque hemos hablado, primero hicimos una introducción general de Trinidad, unicidad, después hicimos 3 especiales, uno sobre el Padre, otro sobre el Hijo, otro el Espíritu Santo. Usted me decía, pastor, que la gran mayoría de su disertación, me imagino que la hoy también es sacada de ese libro, pastor, de su libro. Sí, Guido, claro. Mucha información que he suministrado en el compartir que he tenido contigo,
mucha de esa información está contenido en el libro. Pero como te dije, como el libro es muy amplio, solamente he sacado una pequeña porción para compartirlo aquí contigo en tu canal y también en el canal donde yo administro. Listo, pastor. Entonces, sin más preámbulos, si usted esta vez le toca iniciar usted, tenemos como siempre 30 minutos de exposición, son las 7:15, pastor, o sea, estaría usted dando su exposición hasta las 7:45, faltando, si quiere, 5 minutos, entonces le doy una señal para que vaya revelando la idea. ¿Está listo, pastor? ¿Me colaboras con las diapositivas, Guido, por Sí, favor? pastor, ya mismo. Ok, tú me das la señal. Listo, pastor, puede empezar. Bueno, gracias. Quiero demostrar con este estudio que la historia nos da evidencia que los discípulos de los apóstoles fueron unicitarios, llamados en la antigüedad como monarquianos modalistas. Hay dos grandes testigos que traigo en este análisis. Los primeros testigos son los que vivieron en los primeros siglos, quienes manifestaron que el monarquianismo modalista fue la corriente doctrinal dominante en los primeros siglos de la era cristiana. Los segundos testigos son los propios eruditos trinitarios contemporáneos que manifiestan que el monarquianismo modalista fue la doctrina de los discípulos directos de los apóstoles. Ahora, ¿por qué es importante conocer la cristología que enseñó Ignacio de Antioquía para este tiempo? Bueno, porque Ignacio de Antioquía nació entre el año 30 al 35 después de Cristo y fue discípulo directo del apóstol Juan. Inclusive fue sucesor del apóstol Pedro como obispo en Antioquía. A continuación presentaré el pensamiento teológico de Ignacio de Antioquía, donde veremos sin dificultad que Ignacio fue un total unicitario conocido como monarquiano modalista. El famoso historiador trinitario de la Iglesia Ortodoxa Oriental, Yaroslav Pelikan, escribió: muchos de los pasajes de los antiguos escritores cristianos suenan como modalismo monarquiano. Eso lo encontramos en el libro El surgimiento de la tradición católica, volumen 1, página 177. En el mismo párrafo, Pelikan citó que los escritos de Ignacio sonaban como modalismo monarquiano. En la página 179 de su libro, Pelikan escribió lo siguiente: el monarquianismo modalista resultó ser una sistematización de la creencia popular cristiana en la antigua teología cristiana. Eso lo encontramos en su libro, página 179. Para este erudito e investigador trinitario, las cartas de Ignacio eran de corte monarquiano modalista. Este historiador trinitario, Pelikan, observó que el primer testigo cristiano, refiriéndose a Ignacio de Antioquía, creía que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que moraba en el creyente, no en el cristiano. En la página 185 de su libro, este escritor manifiesta que Ignacio creía que el Espíritu Santo era la misma persona que el Señor Jesucristo. Cuando él escribe: el uso del Señor para el Espíritu Santo, según segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, continuó requiriendo explicación incluso después de que los problemas de la doctrina de los trinitarios parecían ya resueltos. En el siguiente párrafo, en la misma carta, en la misma página 185, este historiador trinitario dice: los padres describen constantemente a Cristo como espíritu en virtud de su naturaleza divina.
el uso del Espíritu para lo divino en Cristo fue propiamente en aquellos primeros cristianos, ¿verdad? Como secuencia de lo que era la teología judía. De tal manera, vemos que este historiador trinitario reconoce a lo largo de toda su investigación que los escritos de los primeros siglos de la era cristiana, como los escritos de Ignacio de Antioquía, eran de corte monarquiano. La carta de Ignacio a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 3, dice que Jesucristo era la mente de Dios, haciendo referencia a que el Hijo en la eternidad estaba en la mente de Dios. Tanto es así que el historiador trinitario John Davison Kelly ha señalado correctamente la tendencia de la doctrina de Ignacio como modalista y no como trinitaria. Kelly describió claramente la teología de Ignacio como modalista en lugar de trinitaria cuando él escribió: el Padre no se limitó a su estancia terrenal, como las fórmulas de saludo y despedida adheridas a las cartas, y las peticiones de Ignacio a sus corresponsales para dirigir sus oraciones a Jesucristo. Pero la única pista que da de la naturaleza en esta distinción dentro de la unidad del Espíritu Divino es que Cristo es el pensamiento del Padre. Eso lo encontramos en el libro Doctrinas Cristianas Tempranas de John Davison Kelly, página 93. El doctor trinitario Kelly reconoce que Ignacio de Antioquía, siendo discípulo del apóstol Juan y sucesor del apóstol Pedro en Antioquía, no era trinitario, sino monarquista o llamado como unicitario. Se reconoce que Ignacio habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero cuando vamos a ver en qué sentido Ignacio habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se reconoce por estos eruditos trinitarios que Ignacio se refirió como modos de la única persona de Dios. Ireneo de León, quien nació en el año 130 después de Cristo y que fue discípulo de Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna, discípulo de el apóstol Juan, Ireneo escribió que la palabra o el logos es el pensamiento y la mente del Padre, tal cual como lo creía Ignacio de Antioquía. Ireneo en su libro Contra las herejías escribió: pero Dios, siendo todo mente, todo logos, ambos habla exactamente lo que él piensa y piensa exactamente lo que él habla. Su pensamiento es logos y el logos es mente, y la mente que comprende todas las cosas es el Padre mismo. Ireneo también escribió en su libro Contra las herejías lo siguiente: a través de la palabra misma que se hizo visible y tangible, el Padre fue mostrado adelante, aunque no todos creían igualmente en él, pero todos vieron el Padre en el Hijo, porque el Padre es lo invisible del Hijo, pero el Hijo es lo visible del Padre. Ireneo entendía que el Logos no era una persona distinta a la persona del Padre, como se entendió en el Concilio de Nicea en el año 325. Tanto Ignacio como Ireneo entendían perfectamente que el Logos era el plan en la mente del Padre y que el Padre, siendo invisible, se hizo visible en el Hijo por causa de su manifestación en carne. En el capítulo 7 de Ignacio, a la carta de Éfeso, ahí se habla de que Cristo es engendrado y no engendrado, Dios en el hombre,
primero pasible y luego impasible, hablando acerca del Señor Jesucristo. En la carta de Ignacio a los Efesios, en el capítulo 7, hay declaraciones explícitas que demuestran que Ignacio de Antioquía fue un monarquiano modalista. Veamos algunos puntos. Primero, Ignacio dice, porque algunos son propensos a engaños maliciosos sobre el nombre y lo propagan y hacen ciertas cosas indignas de Dios. Ahora, este Dios al cual hace mención Ignacio es la persona del Padre. Y después Ignacio dice, Dios en el hombre, refiriéndose a la manifestación de Dios el Padre en carne. Este Dios que se hizo hombre, el propio Ignacio, en su carta a Policarpo, lo llama el Dios invisible que se hizo visible. Y la única persona divina al cual se le llama el invisible en la Biblia es a la persona divina del Padre. Segundo, Ignacio nos dice que Dios, el cual se hizo hombre, es engendrado y no engendrado. Y esta declaración ratifica la creencia monarquiana modalista de Ignacio. La Trinidad entendió que Jesucristo fue engendrado dos veces. La primera vez en la eternidad como una persona divina por el Padre y la segunda vez en el vientre de María como un verdadero hombre. Pero para Ignacio, Jesucristo solo fue engendrado en el vientre de María como un hombre. Pero en la eternidad, Jesucristo como Dios nunca fue engendrado, porque existía por sí mismo como el único Dios, según la teología de Ignacio con relación a Cristo. La Trinidad entendió que en la eternidad la persona del Hijo fue engendrada por la persona del Padre, siendo la persona divina del Padre inengendrada y la persona divina del Hijo engendrada, echando de esta manera por tierra una Trinidad ortodoxa donde se cree que el Padre y el Hijo son dos personas coexistencialmente iguales. Johannes Coasten fue un teólogo trinitario católico y estudioso de la patrística. Coasten identificó la teología de Mileto de Sardis como modalista monarquiano, ¿verdad? Cuando nosotros leemos cómo Mileto de Sardis habló acerca de Jesucristo, él enseña que Jesucristo es Padre porque es quien engendra. Y también dice que Jesucristo es Hijo porque fue engendrado. Johannes Coasten, sobre las palabras de Mileto, dice lo siguiente: la identificación completa de Cristo con la divinidad misma podría interpretarse a favor del modalismo monarquiano de un periodo posterior, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro Patrología, volumen 1, hasta el Concilio de Nicea, páginas 240 y 241 por Johannes Coasten. Johannes Coasten llegó a la conclusión que Mileto de Sardis fue un monarquiano modalista, porque Mileto, hablando acerca de Jesús, dice que Jesucristo es el Padre por ser quien engendra y es el Hijo por ser el engendrado. Entendiendo que cuando se habla de Jesucristo como Padre, quien engendra, lo identificamos como el Dios inengendrado. Y cuando hablamos de Jesucristo como el que ha sido engendrado, lo hablamos como un verdadero hombre sin haber dejado de ser Dios. Ahora, el trinitario Adolfo von Harnack, teólogo luterano, en su Historia del Dogma, volumen 1, habla sobre que Hipólito dijo cuando atacó el monarquianismo lo siguiente:
Hipólito fue una persona que se levantó en contra del monarquianismo modalista. Y observe lo que dice este historiador acerca de Hipólito cuando atacó el monarquianismo modalista. Hipólito dijo sobre los monarquianos lo siguiente: dicen que el mismo Dios fue creador y padre de todas las cosas, que él de su bondad apareció al justo de los viejos tiempos, aunque él es invisible. En otras palabras, cuando no es visto, es invisible, pero cuando se deja ver es visible. Es incomprensible cuando quiere no ser detenido, comprensible cuando él se deja aprender. Así de la misma manera que él es invencible, engendrado y no engendrado, inmortal y mortal. Hipólito continúa diciendo sobre Noeto, ¿verdad? Hipólito, atacando el monarquianismo modalista, dice sobre Noeto lo siguiente: hasta ahora, por lo tanto, como el padre no fue hecho, se le llama apropiadamente padre, pero en la medida en que se sometió pasivamente a nacer, es por dar a luz al hijo, no de otro, sino de sí mismo. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en el libro Historia del Dogma por Adolfo Harnack, volumen 1, tercera edición, página 1019. Entonces, Hipólito, haciendo una apología en contra del monarquianismo modalista, evidencia que para ese tiempo ya el monarquianismo enseñaba que Jesucristo había sido engendrado como un hombre y que al mismo tiempo era inengendrado como Dios, de la misma manera que lo creía Ignacio de Antioquía. En el capítulo 7 de la carta de Ignacio a la iglesia en Éfeso dice lo mismo, engendrado y no engendrado, ¿verdad? Ignacio habla de Jesucristo como engendrado y no engendrado. Ahora, 200 años después de la afirmación de Ignacio, encontramos las siguientes declaraciones en el concilio de Nicea, también en el de Éfeso y en el de Calcedonia, donde los tres concilios manifiestan que Jesucristo había sido engendrado por el Padre en la eternidad y que también había sido engendrado en María como un verdadero hombre. Ahora, mientras que los concilios y los padres trinitarios enseñaron que en la eternidad la persona divina del Padre es inengendrada y la persona del Hijo es engendrada, Ignacio dice que Jesús en la eternidad es inengendrado, pero engendrado en el tiempo, refiriéndose a la manifestación de Dios en carne. Para Ignacio, el Dios inengendrado se manifestó en carne. El Hijo, como un verdadero hombre, fue engendrado en María cuando Dios mismo tomó la forma de hombre sin dejar su forma de Dios. Mientras que los amigos trinitarios en el año 325 establecieron que Jesús como Dios en la eternidad fue engendrado por otra persona divina, 200 años con anticipación a esta declaración, Ignacio enseñó que Jesús como Dios en la eternidad nunca fue engendrado, porque según Ignacio, Jesús es el Dios inengendrado en la eternidad y es el Dios, ¿verdad?, engendrado como un verdadero hombre en su manifestación de Dios en carne en el vientre de María. ¿Verdad? En el capítulo 15 de la carta de Ignacio a los Efesios, Ignacio dice que nosotros somos templos del Señor Jesucristo, haciendo alusión que el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Ignacio declaró que Jesús es el Dios que vive en los creyentes, por lo cual cada cristiano es templo de Jesucristo. Y Jesucristo puede habitar en nosotros porque Él es el Espíritu Santo,
según la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Eso también lo podemos ver cuando Ignacio saluda en su carta a los filadelfianos, ¿verdad? También vemos esa declaración. El historiador trinitario John Davidson Kelly describe que Ignacio consideraba al Hijo y al Espíritu Santo como modos de la persona del Padre con los cuales el Padre se revelaba, mostrando de esta manera explícita que Ignacio era monarquiano modalista. Observemos lo que John Davidson escribió sobre Ignacio. Ignacio consideraba a Dios como una monada indiferenciada en su ser esencial, siendo el Hijo y el Espíritu simplemente formas o modos de autorrevelación del Padre, solo distinguibles de él en el proceso de revelación. ¿Dónde encontramos esto? En el libro Doctrinas Cristianas Tempranas de John Kelly, página 93. En el capítulo 8 de la carta de Ignacio a los magnesianos, Ignacio nos enseña que hay un solo Dios, haciendo alusión al Padre, quien se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo. En el capítulo 3 de la carta a Policarpo, Ignacio dijo que el Dios invisible se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en toda forma por amor a nosotros. Ignacio creía que el Dios invisible se hizo visible en su manifestación en carne. Y esto es muy interesante porque según el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, Timoteo 1:17, solo a la persona divina del Padre se le llama el Dios invisible. Y Ignacio dijo que el Dios invisible se hizo visible refiriéndose a su manifestación en carne. Ahora, Adolfo Harnack, quien fue un teólogo trinitario luterano y destacado historiador, interpreta el pensamiento de Ignacio de Antioquía como modalismo, ¿verdad? Eso lo encontramos en su libro llamado Historia del Dogma, volumen 1, tercera edición, página 1020. La historiadora trinitaria Virginia Corwin, en su investigación hablando sobre Ignacio de Antioquía, declara a Ignacio de Antioquía como un monarquiano modalista, página 126. El historiador y teólogo trinitario Frederick Luff escribió algo muy importante sobre el movimiento modalista monarquiano al que pertenecía Ignacio de Antioquía. Y quiero ir terminando con esto. Quiero que ustedes observen cómo este erudito trinitario, investigando sobre la patrística, dice sobre Ignacio de Antioquía lo siguiente: el modalismo monarquiano fueron los sucesores de los apóstoles y no los trinitarios. Repito, los trinitarios, los modalistas monarquianos fueron los sucesores de los apóstoles y no los trinitarios. Esto lo está diciendo un erudito e historiador trinitario. Los trinitarios expropiaron el término católico de los escritos de Ignacio. Cuando aumentaron en poder y en número, calificaron a los modalistas monarquianos que predicaban a un Dios como herejes y calificaron a su grupo como católicos. Eso lo encontramos en el libro La historia de la iglesia primitiva, traducida al inglés, página 600. De tal manera, este historiador trinitario, al igual que todos los historiadores trinitarios que he presentado en este análisis, han declarado que Ignacio de Antioquía fue un monarquiano modalista. También han declarado que los escritos de los primeros siglos de la era cristiana eran de carácter
de monarquianos modalistas. Orígenes, en su disertación acerca del Evangelio de Juan, libro 1, capítulo 23, nos enseña que los monarquianos 5 modalistas minutos, pastor. era la corriente de ese tiempo. ¿Listo, Guido? 5 minutos, siga, pastor. Ok. Orígenes de Alejandría nos dio una pista importante sobre los primeros cristianos y Orígenes dijo lo siguiente en su comentario que él hace sobre el Evangelio de Juan en el libro 1, capítulo 23. Dice: me pregunto por la estupidez del funcionamiento general de los cristianos. No me encaja el asunto. No es más que estupidez. Proceden de manera diferente y pregunta: ¿quién es el Hijo de Dios cuando se llama la palabra? El pasaje que emplean es que los salmos, mi corazón ha producido una buena palabra. Imaginan al Hijo para hacer la expresión del Padre, depositada, por así decirlo, en sílabas. No lo permiten. Cualquier hipóstasis independiente, ni son claros acerca de su esencia. No quiero decir que confundan sus cualidades, sino el hecho de que él tenga una esencia propia. Resulta que Orígenes, haciendo una refutación en contra de los monarquianos modalistas de su tiempo, dice que esta corriente al cual él llama como estúpidos es la corriente general de los tiempos de Orígenes. Quiere decir que era la corriente popular, era la corriente masiva en los días de Orígenes, y Orígenes lo hace ver en su comentario al Evangelio de Juan. Inclusive Orígenes también dice, cuando se refiere a los monarquianos modalistas, dice que los monarquianos modalistas hablaban acerca de Jesucristo como al Dios Altísimo, y era un título que Orígenes no aceptaba, que Jesucristo fuera llamado como el Dios Altísimo, ya que era un título que para Orígenes solo hacía referencia al Padre. Orígenes fue el que comenzó a hablar posteriormente de un Hijo eterno, siendo Orígenes quien manifestó en varias oportunidades a un Hijo subordinado al Padre. Y Tertuliano, cuando hace su disertación en contra de Praxias, Tertuliano también habla de que la corriente general para los días de Tertuliano eran los monarquianos modalistas. De tal manera, tanto por Tertuliano como por Orígenes, se nos muestra que la corriente general o la teología general del tiempo de Tertuliano como del tiempo de Orígenes no era la Trinidad, era el monarquianismo modalista. Gracias, Guido, y hasta aquí termina mi exposición. Muchas gracias. Le faltaron 2 minutos, pastor. Así está bien, Guido. Gracias. Bueno, pastor, entonces voy a empezar para que también me cuente. Son las 7:43, o sea, sería a las 8:13, ¿no? 45, sí, 8:13. Bien, me avisa también, pastor, faltando 5 minutos, si es tan amable. Bueno, escuchamos la disertación del pastor Luis Polo, que me parece muy interesante, muy gráfica, muy ilustrativa lo que el pastor nos da a conocer. Claro, evidentemente yo desde el lado trinitario, que hago pues parte de la Iglesia Católica, también creemos que de los mismos albores del cristianismo había también una corriente y pensadores, padres de la Iglesia, y también actas, cartas también, donde pues se habla explícitamente de lo que era ya la Trinidad desde el punto mismo también doctrinal y teológico. Lo voy a hacer también de un libro que también tengo yo que se llama Verdades de la Fe Católica. Ese es un manual que yo he hecho de teología,
En este momento no lo tengo en físico, pero sí lo tengo de manera electrónica, que siempre también a todos los amigos y hermanos que quieran adquirir ese libro gratis, no es sino que me puedan escribir a mi inbox en mi Facebook, que se los hago llegar. Por lo tanto, esa información que voy a sacar es de mi libro. He dividido la disertación en varios puntos. La primera es la doctrina de la Trinidad desde los primeros siglos. Hay primero un argumento bíblico, que eso lo tratamos con el pastor Luis Polo en la primera entrega. Me parece que es muy relevante lo que aparece al final o el epílogo del Evangelio de Mateo 28-19. Hay que tener en cuenta que los evangelios fueron primero una tradición oral, o sea, era de forma oral lo que iban recibiendo las primeras comunidades, bien sea por los propios apóstoles, por los discípulos, y después se puso por escrito. O sea, por lo tanto, cuando nosotros vemos en el epílogo de Mateo 28-19, que aparece en cualquier Biblia católica evangélica, era también algo de lo que él daba a conocer. Sobre todo sabemos que los evangelios iban dirigidos a diferentes comunidades. En este caso el evangelio de Mateo era a los judíos que estaban haciendo la transición al cristianismo. Por eso es en palabras de Jesucristo donde dice y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ahí está la universalidad o la catolicidad, como el pastor también nos mencionó ese término. El término católico en griego es universal. ¿Cómo se van a hacer discípulos? Lo que constató el apóstol, porque también fue apóstol y cronista Mateo, también se le da el nombre de Leví, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí aparece la partícula I, que en griego es kai, que da una distinción entre un nombre y el otro. En este caso creemos que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Hay otro también relevante, porque en esa misma transcurrir de lo que era la iglesia apostólica, también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, también lo mismo, una comunidad en Asia Menor, una gran metrópoli, también fecha más o menos hacia los años 60, anterior a su martirio. También hay lo que nosotros conocemos como una exhortación, donde se hace mención una doxología, así se le da el término correcto teológicamente, una alabanza, doxología a las tres personas de la Trinidad, donde dice la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo, 3, sea con todos vosotros, y termina diciendo amén, que en griego es así sea, de lo por cierto, es un hecho real. Esa antífona, esa doxología es relevante para la Iglesia Católica, porque es una de las antífonas o es una de las plegarias con que se inicia la Eucaristía o los oficios pues litúrgicos en la Iglesia Católica. Ahora, quiero hacer también mención a esta otra perícopa, sí es muy discutida, que se ha llamado como la coma joánica, que está en Primera de Juan capítulo 5, verso 7, teniendo en cuenta de que evidentemente ya los biblistas católicos y evangélicos han dicho que eso fue posterior, fue una añadidura, por lo tanto no está, por así decirlo, en los escritos originales, pero sí quiero resaltar, porque esa coma joánica donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, aunque no es parte pues de la revelación escrita, sí da a entender, a mi parecer, de que era el pensamiento teológico de los cristianos en que se iban formando esas comunidades cristianas. Hago la aclaración, aunque bueno, ya eso los biblistas son los que discuten eso. Sí quiero dar también como complemento que esa perícopa aparece en muchas de las Biblias de la Reina Valera. O sea, los biblistas que traducen esa versión la han conservado en otras Biblias. Claro, las Biblias, por ejemplo, católicas, como la Biblia de Jerusalén, la han omitido. Aparece otro letrado, pero sí quería solamente dejar como referencia. Ahora, ya pasando del plano bíblico y también lo que era la tradición pues cristiana, como se fue formando los escritos sagrados, veamos lo que fue el plano teológico, porque claro, el término ni unicidad ni trinidad están, por así decirlo, implícitamente, no hay un capítulo, un versículo donde diga tal, son, como decíamos, lo que le he dado también a conocer acá, son pensamientos teológicos, son corrientes teológicas que se fueron formando
creemos también con la asistencia del Espíritu Santo para la Iglesia Católica. El pastor nos lo decía anteriormente que para la Iglesia de la Unicidad es importante la historia, pero no tiene el mismo peso que la Biblia, y eso es muy respetable porque es la forma como ellos lo ven. Por el contrario, para la Iglesia Católica nosotros creemos que la acción del Espíritu Santo que Jesucristo prometió en Juan capítulo 14, 15, 16, y también cuando dice al final en su prólogo también, en su epílogo, perdón, de Mateo 28 también, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días. Creemos que también el Espíritu Santo ha actuado, la tercera persona de la Trinidad, que se encarga de la santificación de la iglesia desde Pentecostés en el mismo transcurrir de la iglesia. Por eso es que nosotros lo que son también el pastor nos hablaba mucho ahorita de Ignacio de Antioquía, todos esos escritos apostólicos, toda esa literatura apostólica que son de finales del siglo I a mediados del siglo II, tiene también un peso relevante porque creemos que también es revelación progresiva. O sea, nosotros creemos que tenemos dos baluartes que son la Biblia y en este caso también la tradición. En la segunda mitad de ese siglo II, de la era cristiana, un obispo de nombre Teófilo en Antioquía de Siria, también la misma región que mencionaba también donde viene Ignacio, que fue también, como decía el pastor, discípulo inmediato de los apóstoles, pero este otro episcopo en esa sucesión apostólica escribió en griego e introdujo ya la palabra trías, que significa triada, con la finalidad de expresar la unión en Dios, en tres personas divinas, el Padre, su palabra que es el logos, que es el hijo, el verbo, la palabra el logos, con que también se inicia, es un término en griego muy, muy importante, con que también se inicia lo que es el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio existía el verbo está con Dios y el verbo era Dios. Y también, como mencionaba el pastor Luis Polo, el término sabiduría, siempre también sabiduría se ha relacionado con la tercera persona de la Trinidad. Lo que es la sabiduría, lo que es la verdad, lo que es la santificación, el término en griego también el paráclito, el defensor también, son términos o alusiones que se hacen al Espíritu Santo. Siguiendo en esa misma, ya traspasando ya la barrera del siglo II al siglo III, viene también una corriente, porque vamos a hablar, no voy a utilizar términos pues despectivos, ni herejía, ni cismático, porque el pastor también tuvo esa delicadeza, por lo tanto no es para simplemente hacer unas salvedades, por lo tanto un movimiento, como los muchos movimientos que hay, que son muy respetables, que el pastor nos lo explicó, que es el monarquianismo, en el cual se cree muy respetablemente que Dios es una sola persona, pero que también su naturaleza es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son sino cosas, aspectos diversos del Dios único, o sea, en la forma como Dios se ha manifestado, o sea, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Los trinitarios creemos que es diferente. Nosotros los trinitarios creemos que también esa misma manifestación se ha hecho, pero individualmente. El Padre se manifiesta, todo lo que es la historia de la salvación también desde el Antiguo Testamento, como Yahvé, Sebaot, Adonai, el Elohim, el Shaddai. Creemos que en el Nuevo Testamento nos presenta a su Hijo engendrado directamente desde toda la eternidad, y que también Jesucristo promete el Espíritu Santo que va a enviar con el beneplácito del Padre, que se hace también presente en la fiesta del Pentecostés. Por lo tanto, esa corriente que el pastor habla del monarquianismo también pues tuvo mucha relevancia en el siglo III. Este pensamiento era liderado por unos personajes que no sé, el pastor creo que no me acuerdo si no alcanzó a nombrar, que son Praxeas y Noeto. Y fueron refutados, o sea, aquí viene la otra parte, o sea, ¿quiénes fueron los que refutaron? El pastor hacía un poco mención sobre Tertuliano de Cartago, que murió hacia el año 220. Él fue en quien introdujo la definición de la palabra trinitas, que significa Trinidad, del latín trinus, que contiene en sí tres personas. O sea, uno de los grandes defensores de lo que fue pues, lo que nosotros creemos es Tertuliano de Cartago, conocemos como Praxeas, Noeto, y los monarquianistas, pues también esos son los modalistas. También el pastor hacía mención de esas corrientes que también en esos siglos primeros de la iglesia primitiva. Pasamos también a un obispo de Roma, teológicamente hablando, que fue Dionisio. Vivió o gobernó la iglesia entre el 259 y el 268 en Roma, y ese que emplea por primera vez la palabra homoousios. Aquí estamos hablando ya de términos teológicos.
O sea, la definición como tal, nosotros somos los textos, pero el mismo pastor también hablaba de modalismo, de monarquianismo, entonces son términos también, Trinidad, unicidad, son términos teológicos que ya van de acuerdo al pensamiento y de acuerdo también a las mismas doctrinas de la iglesia. Por lo tanto, son relaciones directas de la forma como se explica doctrinalmente estas verdades de fe. En este caso, con la Trinidad. Por eso es que ese término homoousios viene del griego homus, igual, y ousia, sustancia, esencia, naturaleza. Y en latín es consustantialis. Esos son términos con los cuales también teológicamente se emplearon tanto los padres de la iglesia también y como también los primeros sínodos o los primeros concilios para dar respuestas desde el lado de la Trinidad a esta verdad que nosotros creemos que es así como se ha manifestado pues la salvación de acuerdo al plan divino para las tres partes de la Trinidad. Y se combatió esa otra corriente, como decíamos, el modalismo en un concilio regional de Roma del año 263. Doctrina que siguieron las enseñanzas también de un personaje también que era defensor de la unicidad, que es Sabelio, que proponía que las tres personas de la Trinidad no eran sino una cuestión de nombres, distintos modos de nombrar a un único Dios. También se enfrentó a los subordinacionistas también, que el pastor hacía también mención, quienes presentaban al Hijo como un ser creado. Pero el hecho más relevante del pontificado fue su enfrentamiento con un homónimo que fue el obispo de Alejandría, que también lleva su mismo nombre, Dionisio, a quien exigió que aclarara su posición sobre esas acusaciones que pesaban contra él de haber hecho una declaración respecto a la doctrina trinitaria al defender el triteísmo, doctrina que promulgaba la separación de las tres personas de la Trinidad en tres deidades diferentes. Nosotros creemos que esas tres personas están intrínsecamente ligadas. El Padre engendra al Hijo y el amor del Padre y el Hijo da el Espíritu Santo. Esa es la forma como nosotros los cristianos católicos vemos la Trinidad. Esta corriente triteísmo serían tres seres divinos completamente aislados unos de otros. O sea, a grosso modo, uno diría, bueno, ¿qué hay tanta diferencia entre monarquianistas, subordinacionistas, los de Prasea, los de Noeto, Tertuliano? Bueno, a grosso modo uno diría, bueno, no hay tanta diferencia, pero si vamos a entrar en algunos detalles ya, explicarlo de una manera más mesuradamente, vemos de que sí hay algunas corrientes, o sea, sí hay algunas diferencias que pues de eso se trata de aclarar estos puntos. Ahora, este enfrentamiento que se conoce en la historia como la controversia de los dos Dionisios dio lugar a un intercambio de correspondencias entre Roma, o sea, la sede que nosotros de la Iglesia Latina, y Alejandría, una sede muy importante, los patriarcados Alejandría en Egipto. Ahí también viene Orígenes de Alejandría y viene también todo el pensamiento catequético, Clemente de Alejandría, un personaje también, un patriarca también que fue muy importante, Atanasio de Alejandría. Otros patriarcados eran Antioquía, como decíamos, en Siria, el patriarcado de Jerusalén, donde pues era la sede oficial, y también el patriarcado de Constantinopla, que fue después donde el emperador Constantino puso su residencia, donde actualmente es Estambul, Turquía. Entonces estamos hablando de las corrientes que habían entre el obispo de Roma, Dionisio, y el de Alejandría, ambos del mismo nombre. Escribió su apología y refutación, defendiendo la ortodoxia. O sea, cuando hablamos de ortodoxia es como creemos que es la sana doctrina, entre los que dio idea al problema una simple cuestión semántica entre los cristianos orientales que usaban con lengua litúrgica el griego y los cristianos occidentales que usaban el latín. Ahora, aquí viene también el personaje que estamos hablando, que era Atanasio, patriarca de Alejandría, que murió en el año 373. Fue un personaje muy relevante para nosotros los cristianos católicos. Combatió enérgicamente también una corriente que viene también de Arrio, un sacerdote también de esa misma región, que decía que Jesucristo era un ser creado inferior al Padre, que es más o menos la doctrina que siguen hoy en día los testigos de Jehová. De Atanasio también no solamente combatió, se llaman pues los arrianos, y fue el que preparó el camino a una fórmula teológica que es mía ousia tres hipóstasis, que quiere decir una sola esencia y tres personas. O sea, una sola esencia, una sola divinidad, una sola sustancia divina y tres personas diferentes. Viene también Epifanio, obispo de Chipre, del año 413, refuta los errores de los sabelianos, quienes se apoyaban en un escrito apócrifo llamado el Evangelio Egipcio, que era de mitad del siglo II.
Hay que tener en cuenta que también para esa época habían evangelios apócrifos y habían evangelios canónicos. O sea, la misma iglesia primitiva también, de hecho, desde el mismo Marción también, un personaje que también era una corriente desviada pues de la doctrina de aquel entonces, ya de corte gnóstico, ellos dio un canon, y entonces por eso es que la misma iglesia cristiana primitiva también dio otro canon. Es importante saber eso porque también hay escritos canónicos, hay escritos apócrifos, en este caso este evangelio egipcio, un término apócrifo en griego es de procedencia dudosa. Entonces se hacía alusión a este evangelio de la mitad del siglo II en el que se decía que la persona del Salvador había revelado a sus discípulos que la misma persona es el Padre, la misma es el Hijo y la misma es el Espíritu Santo. Por eso diferenciamos lo que son estos evangelios apócrifos de lo que evangelios canónicos, y por eso cité inicialmente lo que aparece al final del evangelio de Mateo. Ahora, testimonio de los padres de la iglesia y primeros escritores del cristianismo, también en ese mismo ambiente ya del siglo I hay un documento muy especial, se llama la Didache o la Didache, que quiere decir enseñanza. Es conocido también como la doctrina de los apóstoles. Es fechado entre los años 60 y 80, o sea, estamos hablando en tiempos en que todavía se estaba dando el canon, o sea, el corpus neotestamentario, o sea, en tiempo en que Pablo estaba escribiendo sus cartas y también en tiempo en que se estaban escribiendo los evangelios y también lo que es el compendio joánico, que es con que se cierra pues la revelación divina. En la Didache o enseñanza, era un manual catequético para los primeros cristianos, dice así, en uno de sus partes dice, acérquense al bautismo, bautizad de la manera, dichas con anterioridad todas las cosas, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Y ahí dice también que si hay agua caliente, si es agua corriente, si es por inmersión, por aspersión. Pero lo importante de la Didache o la enseñanza, que se cree, como se dice, que fue escrito en Siria o Palestina, es donde aparece la misma fórmula bautismal que aparece en Mateo 16, en Mateo 28, 19. Sabemos que nuestros amigos cristianos unicitarios, ellos bautizan solamente en el nombre del Padre, también haciendo alusión también a algunos pasajes que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Ahí también hay una diferencia también, la forma de bautismo, la fórmula, por así decirlo. Nosotros creemos que es la fórmula trinitaria, y nuestros hermanos también que creen en Cristo Jesús, también nuestros hermanos unicitarios y amigos creen que es en el nombre de Jesucristo. Por eso son cuestiones de orden teológica doctrinal que son, aquí las estamos poniendo cada uno a la opinión pública. Hay también un acta de mártir, nuestro amigo, el pastor Luis Polo, hablaba de Policarpo, que fue obispo de Esmirna. Él también hablaba de Ignacio de Antioquía. O sea, es interesante eso porque estos personajes fueron discípulos inmediatos de los apóstoles. Y Policarpo de Esmirna también fue obispo aquí en Asia Menor y fue martirizado de edad muy avanzada, hacia el año 155. Ese acta de martirio de Policarpo de Esmirna, como las cartas de Ignacio de Antioquía que el pastor mostró, que son auténticas, el pastor las mostró, o sea, no podemos decir que son documentos espurios o apócrifos, o que solamente la iglesia de la unicidad está haciendo referencia. No, eso el mismo el pastor nos decía cómo hay disertaciones de esos mismos escritos, la forma como se interpretan de algunos teólogos y algunos historiadores, y todo eso es de eso se trata. Pero en el acta de martirio de Policarpo de Esmirna aparece también una cuestión relevante donde dice: Señor Dios omnipotente, Padre de tu bendito Hijo Jesucristo, te alabo, te bendigo, te glorifico por mediación del siempre eterno celestial pontífice Jesucristo, tu amado Hijo, por quien sea a ti justamente con él y el Espíritu Santo la gloria ahora y en los siglos venideros. Vemos también que es una doxología muy parecida a la que veíamos en la carta a los Corintios del apóstol Pablo, como decíamos, de Policarpo de Esmirna, que también conoció en vida al apóstol Juan. Y también viene algo relevante de mitad del siglo II, que es una apología, un escrito que escribió un cristiano también, Justino Mártir. Esta hay que tener en cuenta que él sí fue un simple laico, mientras que Ignacio de Antioquía, como mencionaba el pastor Luis Polo, fue un episcopo. Policarpo también fue un episcopo. Justino Mártir fue simplemente un laico, un lego. Murió hacia el año 167 en la defensa que él hace al emperador Pío, dice también. Y luego demostramos
razón honramos también a Jesucristo, que ha sido nuestro maestro en estas cosas, que para ello nació, el mismo que fue crucificado bajo Poncio Pilatos como un credo de fe, procurar que fue procurador de Judea en tiempos de Tiberio César, que hemos aprendido ser el Hijo mismo verdadero Dios y quien tenemos en segundo lugar, así como el Espíritu profético tenemos en tercer lugar. O sea, aquí también da como una jerarquía, como una escala en cuanto a la forma como Dios se ha manifestado. Pone en primer lugar aprendido del Hijo, verdadero Dios, quien tenemos en segundo lugar, y el Espíritu Santo profético que tenemos en tercer lugar. En apología también, apología es un término griego que quiere decir defensa, apología también de un cristiano que se llama Aristides de Atenas al emperador Adriano César, también mitad del siglo segundo, estamos en ese mismo periodo histórico, se conoce como Iglesia Apostólica, también sale a relucir esta verdad. Dice, este tuvo 12 discípulos, hablando de Jesucristo, los cuales después de su ascensión a los cielos salieron a las provincias del imperio y enseñaron las grandezas de Cristo, al modo que uno de ellos recorrió nuestros mismos lugares predicando la doctrina de la verdad, pues conoce al Dios creador y artífice del universo, en su Hijo unigénito, el término unigénito, monogenes, y en el Espíritu Santo, y no oran a ningún otro Dios fuera de eso. O sea, Dios que se ha manifestado, o sea, conoce como aquí lo decíamos, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Esa es, pues, ahora ya las interpretaciones de estos escritos, ya el pastor nos dio su posición, también los teólogos y los historiadores católicos o trinitarios también dan la forma como también se interpretan estos escritos que son de gran importancia. Atenágoras de Atenas también suplica en favor de los cristianos hacia el año 678, dice, ¿quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo que muestra su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Y así podemos también, hay otros escritos, por ejemplo, de Irineo de León contra sus herejías. Dice también que el verbo, o sea, el Hijo, ha estado siempre con el Padre de múltiples maneras, lo hemos demostrado. Y que también su sabiduría, o sea, el Espíritu Santo, estaba con él antes de la creación. Clemente de Alejandría, también uno de los grandes catequistas, que fue también, por así decirle, tuvo una relación muy directa con Orígenes también, en Alejandría, en Egipto, veíamos anteriormente. Dice también en nuestros escritos, hasta el último día elevamos un canto de acción de gracias al único Padre, al Hijo Pedagogo y al Maestro junto al Espíritu Santo. O sea, hay muchas otras menciones de estos padres, tanto le damos nosotros el título de padre en el sentido de la importancia, la reverencia con que se conocen a ellos, su vida, su santidad. Muchos de ellos fueron martirizados, fueron jerarcas, y vemos también tanto de Oriente como de Occidente. O sea, algunos fueron de la iglesia de Oriente especialmente, y algunos otros de Occidente. Por ejemplo, Cirilo, obispo de Jerusalén, la sede de donde Jesucristo fue crucificado, donde murió y resucitó también, fue un padre de la iglesia también. Participó en el concilio de Constantinopla hacia el año 386. Dice, la vida subsiste y verdadera es el Padre, que por el Hijo y por el Espíritu Santo derrama sobre todo, sin excepción, los dones celestiales. San Juan Crisóstomo, que ha sido llamado como Pico de Oro, también un patriarca de Constantinopla, un hombre muy versado, muy conocedor pues de todos estos tratados. Hay que tener en cuenta que lo importante de los padres de la iglesia es que ellos hicieron comentarios casi de todos los libros, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y también algunos también aceptaban lo que era la versión de los deuterocanónicos, que son también 7 libros que están solamente en las Biblias católicas, aunque ese es otro tema, pero solamente para minar ese panorama también histórico y cultural. Dice San Juan Crisóstomo también en uno de sus homilías, dice, oh Cristo Dios, eres uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo. O sea, el término Trinidad ya empezó desde como decíamos, desde Tertuliano de Cartago, a tener más énfasis, más aceptación en mucha parte. O sea, hay también, por ejemplo, unos lo que llaman los capadocios, Basilio, Gregorio Nacianceno, que también tienen
dan unos aportes muy importantes sobre lo que es la Trinidad. Vamos a ver pues, finalmente algunas declaraciones que para nosotros católicos son pontífices en el sentido de los obispos de Roma. Creemos que los obispos de Roma son sucesores legítimos del apóstol Pedro. Ya decíamos, por ejemplo, la carta de Dionisio de Roma a Dionisio de Alejandría del año 262 dice: es necesario, sin embargo, que la palabra divina Jesucristo esté unido con Dios del universo y el Espíritu Santo deben respetar y morar en Dios. Por tanto, la Trinidad divina, otra vez aparece el término Trinidad, debe ser reunida en una cumbre, como si fuera, quiere decir, el Dios omnipotente del universo. En el documento del tomo del Papa Dámaso del año 382, el mismo que le dijo a Jerónimo que tradujera la Biblia al latín, que es conocido como la Vulgata Latina y que presidió el Concilio de Roma, también dice: tres son las personas verdaderas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, iguales siempre y vivientes, que todo lo contiene, lo visible y lo invisible, y que todo lo puede. La profesión de fe del Papa Virgilio del año 552, avanzamos un poco más en la historia, y el siglo VI dice también: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vimos, que veamos también en Mateo 28, 18, 19 y también en la Didache, y no en el nombre de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, su Hijo único y el Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Y los símbolos de fe, los primeros cristianos tenían símbolos de fe o credos que eran, como por así decirlo, profesiones de fe que son muy conocidas. Por ejemplo, el símbolo atanasiano, que es del siglo V y siglo VI, es muy representativo para las iglesias trinitarias históricas. Aceptamos igual que los hermanos ortodoxos griegos y algunas iglesias también que nacen de la Reforma Protestante históricas, como son los luteranos, los presbiterianos, los congregacionistas, los anglicanos, episcopalianos, bautistas, o sea, todas estas iglesias cristianas históricas también aceptan mayoritariamente también la Trinidad. Y ese símbolo atanasio del siglo V, esta fecha más o menos, se le atribuye a, como decíamos, a Atanasio, el patriarca de Alejandría, donde dice: porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Y vienen pues otros concilios, como el concilio de Constantinopla, segundo del año 553, ya con eso termino. La Trinidad es una, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios, en tres personas. La Trinidad consustancial, lo que decíamos, sustancias, esencias, divinidades. Uno es Dios y Padre, quien procede de todas las cosas. Un solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son también poéticamente, son muy hermosas, son muy teológicas, tienen una profundidad pues muy, muy grande para las personas que hacen parte, en este caso, de la corriente trinitaria. Y finalmente también en el Concilio de Toledo, entendemos por concilios, reunión de los jerarcas de aquel entonces, algunos presididos pues por algún patriarca o por algún obispo de un rango superior. Este Concilio de Toledo también, el 11º concilio del año 675, también dice, donde definían pues estas cuestiones de acuerdo también a las mismas circunstancias que iban o inconvenientes o también otras posturas también doctrinales. Para eso son los concilios, para eso son los credos de fe, para eso son las cartas pues, de los padres de la iglesia, para eso también es el Didache y de estos otros documentos. Dice también finalmente: el Padre es lo mismo que el Hijo y el Hijo es lo mismo que el Padre y el Padre y el Hijo es lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Bien, eso era también algunas a grosso modo también de algunas investigaciones que he hecho sobre ese tema de la Trinidad, ya desde el lado mío como católico romano, como decíamos, desde la Biblia, desde los escritos apostólicos, también desde los padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente. También faltaría citar a Agustín de Hipona y a muchos otros, y también algunos credos de fe y algunos concilios. Eso pues cualquier persona, al igual que lo que nos presenta el pastor Luis Polo, cualquier persona puede hacer otras investigaciones también de todos estos personajes. Es muy relevante también, y el pastor también, yo lo he escuchado a algunos unicitarios, que del lado de la unicidad no hay tantos escritos como el lado de la Trinidad. Tal vez porque de pronto eran corrientes que algunos, los trinitarios, pues
sus escritos no han prevalecido. O sea, no sé si el pastor de pronto me pudiera también contestar eso, porque solamente estamos haciendo un diálogo, porque por ejemplo de Praseas, de Noeto, de Sabelio, escuché también a otras un apologista unicitario, no hay tanto referencias más que todo por parte de los trinitarios como es Tertuliano. No sé si el pastor quiere hacer alguna alusión a algunos otros de esos documentos, si se conservan o por qué no tienen tal, no aceptación, sino volumen de importancia como es en el lado de la Trinidad. Pastor, ¿me podría de pronto sacarme de esa duda? Su micrófono, pastor. Gracias, Guido, muy amable. Resulta, fíjate, Guido, que lo que es Mileto de Sardes, se ha hablado mucho de él y que fue un personaje que hizo muchos escritos, de los cuales prácticamente no hay. Y lo único que se encuentra es de sus opositores. Entonces es curioso que Mileto de Sardes, siendo un personaje que escribió tantas cosas, no aparezca nada de él. De Praxias, de igual manera, lo que sabemos de Praxias lo sabemos gracias a Tertuliano, que hace una apología en contra de él. Fíjate lo que encontramos acerca de Orígenes. Orígenes habla del movimiento que se ha considerado monarquiano modalista, claro que es un término posterior que se le dio a ese movimiento antiguo, y también lo sabemos por Orígenes, que fue un gran opositor de esta corriente, al cual Orígenes los llama la corriente general y los trata de estúpidos porque no entiende su cristología. Entonces, ante todas estas evidencias, podemos ver de que no creemos que es mera coincidencia, sino que creemos que esos documentos, al ser considerados por la iglesia tradicional como herejes, obviamente no solamente se consideraba hereje a la persona, sino también a sus escritos. Entonces, si los herejes eran enjuiciados, obviamente sus escritos también. Entonces, pero de todas maneras, independientemente de esto, con la información, Creo que se le congeló la imagen al pastor Luis, por lo que estaba dando algunas conclusiones, que le estaba haciendo preguntas sobre también estos escritos también de estos defensores de la unicidad, por qué no se conservan tanto como en el lado trinitario. Pues el pastor nos está dando su disertación. Gracias. No, siga, estaba pastor, diciendo, Guido, gracias, Guido. Estaba diciendo que con lo que tenemos, de todas maneras, podemos hacer una buena apología. Fíjate, ya quiero terminar con esto, gracias por la oportunidad. Por ejemplo, los eruditos, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de Ignacio de Antioquía, o hablamos de Ignacio de Antioquía, que a mi manera de ver es uno de los personajes muy importantes dentro de lo que es de los personajes que encontramos en el tiempo post-apostólico, ya que nace en el año 35 aproximadamente, conoce a ciertos discípulos directos del apóstol Juan, y entre otras cosas sucesor del apóstol Pedro en Antioquía, ¿no? El segundo sucesor. También compañero de obispado de Policarpo. Vemos que las cartas de Policarpo son cartas donde Policarpo habla de una manera muy cariñosa de Ignacio, y encontramos a Ignacio que le escribe una carta a Policarpo. En esas cartas de Ignacio hay términos que difícilmente un trinitario aceptaría. Por ejemplo, que el Dios invisible se hizo visible, o que Jesucristo fue engendrado y al mismo tiempo no fue engendrado. Entonces, esas expresiones han hecho que los eruditos contemporáneos de la historia, que son eruditos que ya mostré en mi análisis, ellos siendo trinitarios, no unicitarios, donde mostré nombre, libro y página,
donde ellos manifiestan que ellos consideran que los escritos de Ignacio, aunque Ignacio habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como tú lo mostraste, su interpretación cristológica es de corte modalista. Entonces, ese es mi aporte, y pues te doy gracias por permitirnos esa aclaración. No, está bien. Y sabe también, pastor, que me gustaría para la próxima, puede ser dentro de 15 días, porque este espacio, pastor, este canal mío que llama Teólogo Guirros, también tiene es muy abierto también. Si usted esto yo comparto también con hermanos de otras confesiones. Me gustaría ya no a manera de exposición, me gustaría, pastor, si es posible, que usted nos lo permita, conocer también su posición también desde el lado de la unicidad, de la misma historia de la unicidad, ya en tiempos después de los padres de la iglesia, si hubieron personajes también que defendieron esa posición, también en la misma reforma protestante, porque también hay un personaje también, pensamos que todos los padres de la reforma fueron trinitarios. También me gustaría, pastor, si usted nos da algunas alusiones, también si hubieron algunos unicitarios, y también cómo el movimiento unicitario pues ya tuvo más auge, no sé si es en el siglo XIX o en el siglo XX, de acuerdo pues a la misma historia que usted nos pueda contar más adelante, pastor. Me gustaría mucho también ese ya más a manera como entrevista, para que usted también pudiera complementar esa otra parte de acuerdo a su propia vivencia de fe y aporto a sus conocimientos de la historia. ¿Te puedo comentar algo, Guido, acerca de lo que me estás diciendo, si me lo permites? Sí, pastor. Fíjate que los trinitarios que no son católicos, al cual ustedes llaman hermanos, ¿verdad? Bueno, algunos lo llaman hermanos separados. A veces ellos quieren desligarse de la historia católica. O sea, atacan al catolicismo y dentro de la historia quieren desligarse, ¿verdad? A mi manera de ver, el protestantismo trinitario tiene sus raíces en la historia católica. Y toda la historia católica, hasta el protestantismo, es la historia trinitaria, tanto católica como de católicos protestantes evangélicos, aunque muchos de ellos quieran desligarse de la historia. Si hacemos ese programa, yo puedo mostrar, obviamente, no con la gama de evidencia histórica, porque usted entenderá de que nosotros siempre, a partir del siglo IV mayormente, fuimos considerados como herejes y obviamente perseguidos como herejes, y fíjese que no hay muchos escritos, pero sí tenemos documento histórico donde a través de la historia sí podemos mostrar un paralelo entre la historia y muchos movimientos que surgieron a través de la historia católica acerca del monarquianismo modalista. Situación que con mucho respeto digo, los trinitarios evangélicos no pueden hacer. Es decir, los trinitarios evangélicos no tienen una historia paralela a la historia católica. Ellos tienen su historia en el catolicismo, ¿verdad? Hasta la reforma de la separación, que entre otras cosas, Martín Lutero nunca buscó una separación. Lo que él quiso fue una reforma dentro de la Iglesia Católica, porque para Martín Lutero la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo y él no estaba buscando otra iglesia. Él lo que estaba buscando es que se hicieran alguna reforma, pero buscando eso lo que se hizo fue que hubo una división. Pero sí sería bueno hacer esa de pronto más adelante, Guido. Si tú consideras y lo consideras bien, lo podemos hacer. Claro, pastor, lo podemos hacer en mi canal o en su canal. De pronto, para que usted nos haga una disertación más o menos de 1 hora, 1 hora 10 más o menos. Yo digo, usted, pastor, usted se amplía mucho y todo, pero una cosa muy sintetizada, muy resumida, porque yo sé que hay un personaje que pronto usted no lo mencionará después, que es Miguel de Servet, en ese periodo pues que es muy significativo, pues el que yo claro, más o menos... Claro que sí, porque Miguel Servet, fíjate que Miguel Servet fue un opositor aférrimo, un opositor fuerte del calvinismo, quien fue uno de los padres del protestantismo. Y solamente con Miguel Servet, que entre otras cosas, Miguel Servet solamente es un personaje sobresaliente de un movimiento.
sea, no es que él venga y crea una doctrina, no, él es un personaje de una corriente teológica, un personaje sobresaliente en la historia, y es sobresaliente porque es un médico, porque dejó un legado en la medicina, porque fue un hombre inteligente, pero solamente por eso. Y porque fue un opositor fuerte de Calvino. Entonces, todas esas características hicieron que Servet reluciera dentro de la historia. Pero Miguel Servet es un personaje dentro de una corriente teológica, y solamente por ahí podríamos hacer una visión tanto para el futuro del Servet como para su pasado. Pastor, pues ya para ir finalizando, porque llevamos ya casi 1 hora y media de transmisión. No, ya sí, más o menos sí. En su libro, Pastor, usted también tiene, me imagino, pues las raíces bíblicas de lo que es la unicidad, y también en su libro también incluye también este aporte histórico, Pastor, desde los siglos primeros y después Reforma. ¿Lo tiene así más o menos también diseñado su libro, Pastor, o no? No, porque tendríamos que hacer un libro como de 1000 páginas, pero el libro lo que contiene es solamente evidencia bíblica, interpretación bíblica. Eso es lo que es el libro. No tiene nada que ver con la historia, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado en el día de hoy. De pronto Pero, más adelante, quién claro. sabe, pero realmente el libro contiene solamente evidencia bíblica. Ya. Pero usted sí tiene, claro, todos sus estudios, Pastor, se puede darnos una disertación más o menos de 1 hora 10 de la unicidad ya históricamente, no tanto bíblica ni teológica, sino históricamente, para que la gente también conozca esa otra parte, Pastor, hasta el siglo No, XX. claro que sí. No solamente con la historia que apunta, o sea, no solamente con las evidencias que puedan hablar acerca del monarquianismo, sino que también tendría que echar mano de aquellas personas que hablaron del monarquianismo, que eran en contra, que eran opositores de este movimiento. Listo, Pastor, entonces así lo dejamos. Entonces, en ese compromiso quedamos también para que cerremos este ciclo, Pastor, porque sería interesante también. Ya, pues, del lado trinitario, pues ya yo lo podría hacer más adelante, pero me gustaría invitarle a usted para que también nos cuente también ese recorrer histórico también de la misma iglesia unicitaria, y también la finalidad que tiene también con su propia iglesia, o sea, de dónde viene o cómo es que se va, de cuál es el legado, o sea, de qué manera se une la unicidad con su iglesia, porque usted también me comentó, Pastor, que usted hizo en estos días un debate también con que también es un expositor de entre, uno pensaría, entre, ¿cuáles son los dos unicidad y el otro que, ¿cómo era el otro término que Ok, usted quería claro, que me lo con allá explicara? con Pablo Samosata, lo que era el monarquianismo dinámico, que posteriormente se llamó el adopcionismo. Eso. Bien, Pastor, entonces ese sería también, para que usted nos explique también todo eso, pues esos otros términos también a manera de cultura religiosa, y que también nos sirva también para conocer esa otra posición. Bien, agradezco, ese lo haríamos también en su canal, Pastor, porque ya lo hacemos, ya hoy está invitado a mi canal y yo estaría invitado también a su canal, nos ponemos de acuerdo. Bendiciones para las personas que en este momento están conectadas, ya el Pastor también tiene derechos de esta serie. Creo que el pastor también va después a unir todos estos, no sé si también lo quiere unir con el otro, bueno, ya usted verá, o si solamente los tres que hemos hecho, ya el pastor, porque también tiene una idea el pastor de estos formatos que hemos hecho, también él hacerlos unas ediciones especiales que serían también de provecho para las personas de la unicidad, que también sirva a manera de estudio. Gracias, pastor, bendiciones, un saludo fraterno en el nombre de Jesucristo desde Palmira, Valle del Cauca. Si quiere también puede dar su despedida final, pastor. Gracias al mundo católico que nos ha acompañado. Gracias, Guido, por permitirme estar en tu canal. Gracias a todos los amigos, a los hermanos que posiblemente me han acompañado. Gracias a todos en general y que pasen un feliz día. Bendiciones, pastor. Nos vemos entonces. Gracias.